Shalom Ubraja. Estamos aquí en Parashat Vaigash. Tenemos la palabra Vaigash, significa encuentro, quiere decir que se encontraron diferentes fuerzas, diferentes personas que representan diferentes cosas en la vida. Tenemos a Yosef, que significa la conexión con Akadosh Baruj Hu, con Hashem, que es el hermano que es el gran tzadik, que es diferente que todos los demás, está a un nivel espiritual mucho más elevado, es una persona que no tiene todas las dificultades de este mundo porque no le interesa no le interesa todas las cosas de recibir y de tener, sino que solamente está viendo por los demás, está viendo cómo hacer para transmitir y para hacer mejor el mundo. Y tenemos a los hermanos que son los representantes del pueblo de Israel. Y tenemos también a Jacob, el papá, que él es el representante en la Torá. Siempre que se quiere hablar de la Torá y de la verdad, del camino derecho, hablamos de Jacob. Entonces vamos a entender en esta perashá, tenemos primero que nada, tenemos el encuentro que se revela Yosef a los hermanos, y después, más tarde, tenemos el encuentro que Jacob viene a Egipto y se encuentra con Yosef. Y queremos entender qué significa estos encuentros, qué significa todo esto dentro de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos adentro también todos esos personajes en nuestro alma, y tenemos que ver cómo hacerle para trabajar a servir a Akadosh Baruj Hu con estas fuerzas. Entonces, primero que nada, voy a explicar de Jacob mismo. ¿Quién es Jacob? Tenemos a Abraham Avinu. Abraham Avinu es Gesed, ya habíamos hablado varias veces, es el representante del amor. Entonces, siempre que queremos despertar dentro de dentro de nosotros la fuerza del amor y de la conexión, y etcétera, etcétera, ese es Abraham Avinu. El temor, que es la, digamos, el servicio opuesto al amor, es Yitzhak Avinu. Pero no vamos a pensar que entonces Yitzhak es de miedo, sino que al revés. El hijo de Abraham es Yitzhak. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Que del amor nace el temor. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona teme un temor positivo, el temor viene a decir que no quieres arruinar el amor. Entonces, por eso tienes que tener respeto y tienes que tener un temor positivo, que es una reverencia. Este es el temor que la Torah nos pide tenerle a Dios. No nos está diciendo que tienes que tener miedo porque te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Sí hay justicia en el mundo, sí la persona tiene que saber que a los buenos les va a ir bien y a los malos les va a ir mal. En el mundo venidero todo va a estar claro. No hay justicia en el mundo, nada en este mundo es así nada más. Entonces cada uno tiene que decidir, tomar las decisiones adecuadas, acercar el bien, alejar el mal, y eso le va a llevar a la vida eterna y a todo lo bueno que está prometido en la Torah a las personas buenas, y no pegarse a las cosas malas, porque entonces esa es la decisión de la persona que tiene. Entonces eso viene a enseñar la midá de Geburah, de Yitzhak, que hay justicia. Uno tiene que saber que hay justicia, pero no significa que entonces el servicio divino viene a base del premio y castigo, o a base de ver cuál es la conveniencia de la persona de hacer o no hacer para que le vaya bien. Ese es un nivel bajo, pero bueno, también es importante saberlo. La verdad es de que nosotros tenemos que llegar a un punto en el que
solamente quieres hacer el bien por sí mismo. Quiere decir, lo que Hashem quiere, lo haces. ¿Por qué? Porque Hashem quiere. Porque amas a Hashem. Porque Hashem te dio todo y porque no tienes nada, no eres nada, nada más eres nulo frente a Hashem. Cuando una persona entiende la grandeza de Akadosh Baruj Hu y lo pequeño que es uno, entonces empieza a entender cuál es el verdadero servicio a Akadosh Baruj Hu, el verdadero trabajo que nosotros hacemos, que es simplemente entender que no somos nada y lo que hacemos lo tenemos que hacer para Hashem. Entonces, no es de que tienes que ser un gran sabio. Si Hashem quiere que seas, entonces lo vas a hacer. No tienes que ser nada. No hay ninguna cosa que la persona tiene que buscar por sí mismo, porque este mundo termina. Y también las cosas que haga uno o no son menos importantes en relación a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ese es un punto importante para entender lo que es el amor y el temor. Entonces, Jacob Avinu es el hijo de Isaac, pero también es el hijo de Abraham. Es su nieto, pero está escrito en la Torá, Abraham Abija. Quiere decir que también Abraham se considera como padre de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que Jacob representa al punto medio, que es también recibe del amor y también recibe del temor y se forma algo nuevo, que es lo que se llama la piedad, que es una conjunción entre el amor y el temor, pero también es lo que es la Torá y la verdad. De ahí viene, después de que está Jacob Avinu, vienen las 12 tribus. Las 12 tribus representan a todo lo que es la creación. Así como hay 12 tribus, hay también 12 constelaciones de las estrellas que reinan el mundo. Quiere decir, todas las influencias espirituales que vienen a este mundo van pasando por filtros, y uno de los filtros que pasan por las estrellas en constelaciones, que es lo que llamamos el horóscopo o el zodiaco, cada una de las tribus representa a una de esas constelaciones, de los 12 meses, que el año se divide en 12 meses, que cada uno de los meses está reflejado a uno de las tribus, y son las diferentes formas en las que se revela el nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo es que se revela el nombre de Akadosh Baruj Hu? Si tú tomas el nombre de Hashem, tiene 4 letras. Yud, después la Hei, después la Vav y después la Hei. Pero tenemos la Hei repetida. Entonces, realmente lo que tenemos es la Yud, Hei y la Vav. Quiere decir que si tú quieres hacer un juego, o sea, hacer digamos, todas las posibilidades que se pueden hacer con las letras, siempre que tienes 4 letras, puedes hacer 24 juegos. Voy a explicar. Si tú tienes 2 letras, por ejemplo, Aleph y Bet, entonces puedes hacer 2 tipos de juego. Aleph, Bet y Bet, Aleph. Si tú tienes 3 letras, puedes hacer 6 juegos. O sea, Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Bet, Gimel, Aleph, Bet, Aleph, Gimel, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Bet, Gimel, Aleph. Entonces son 6 casas que se forman de 3 piedras, vamos a llamarle así. Y si tú tienes 4, entonces se hacen 24 opciones. Pero si tienes una de las letras repetidas, como en el caso del nombre de Dios que tiene la Hei repetida, entonces en lugar de 24 se hacen 12 opciones. ¿Por qué? Porque la misma Hei la vuelves a repetir, entonces ya no tienes 24 opciones, sino solamente 12 opciones. Así funciona siempre todo lo que es la estadística. Si tienes 5 letras, puedes hacer 120 opciones, y si tienes 6 letras puedes hacer 720 opciones, y así, entre más letras vayas teniendo, las opciones que puedes hacer, el juego que puedes hacer con las letras para crear palabras nuevas, va creciendo. Entonces, si tú tomas el nombre de Akadosh Baruj Hu
que tiene 4 letras. Si fueran letras diferentes, como por ejemplo el nombre Adenut, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ese nombre es 4 letras, pero son diferentes las letras. Entonces tiene 24 opciones. Esas 24 opciones las dividimos en las 24 horas que tenemos en el día. Entonces cada día rige una opción de ese juego de las letras para formar las palabras del nombre de Adenut. Pero el nombre de Hashem, que tiene las 4 letras, solamente tiene 12 opciones. Entonces esas 2 opciones son formas de revelación del nombre de Akadosh Baruj Hu, como si fuera filtros diferentes en las que la luz de Hashem se va reflejando al mundo, que representan las 12 tribus. Quiere decir, las tribus de Israel no son solamente 12 hermanos o 12 personas que estaban ahí, sino son 12 formas en las cuales se revela el nombre de Akadosh Baruj Hu. Entonces, de aquí entendemos que el pueblo de Israel no es solamente un pueblo más en el mundo, sino que somos un pueblo que viene a revelar el nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué significa revelar el nombre de Akadosh Baruj Hu? Dios es infinito y es imposible entenderlo, imposible entender su fuerza, sus caminos y sus cualidades, ni nada, porque es totalmente súper más allá de todo lo que tenemos nosotros, incluso en nuestro cerebro, para entender. Pero hay una cosa que se llama la Shejinah, quiere decir la presencia divina, quiere decir el nombre de Akadosh Baruj Hu, o sea, cómo nosotros podemos palpar esa luz de Hashem. Esa Shejinah viene y se revela en el mundo, y nosotros, el pueblo de Israel, venimos, ese es nuestro papel, hacer que esa Shejinah, esa presencia divina, tenga lo más fuerte la luz de Dios, que pueda revelar la luz como Hashem quiere que se revele. Porque todo lo que existe en el mundo es una revelación del nombre de Dios. Pero la pregunta es cómo Hashem quiere que se revele esa luz. Entonces, ese es nuestro papel. Por eso, al hacer el bien, entonces nosotros lo que hacemos es conectar todas las cosas de la manera en que Hashem quiere que se revelen, y de esa forma la luz viene y se revela de manera adecuada. La profecía, por ejemplo, es una fuerza de cómo la persona se hace a sí mismo ser un conducto de luz para que la luz de Hashem pueda entrar en él y revelarse de la manera en que Hashem quiere. También hay otras fuerzas negativas que también son de Akadosh Baruj Hu. También Dios, el Eterno, es el que hace todo, también las cosas buenas, las cosas malas, porque Él nos puso aquí en este mundo, en un mundo que haya poder de decisión y de libertad, y para eso tuvo que poner también cosas buenas y cosas malas para que la persona pueda escoger. Pero nos viene y nos dice, escoge la vida, escoge el bien. Y entonces ese es nuestro papel, alejar el mal y acercar el bien, y de esa manera nos convertimos en un conducto y un recipiente de la luz de Akadosh Baruj Hu. Entonces, las 12 tribus de Israel, precisamente, eso es lo que venían a hacer. Cuando ellos vieron, cuando las tribus vieron a Yosef, que era diferente, se salió del huacal, como dicen, no era igual que los demás hermanos. Entonces dijeron, seguro este no es como nosotros, seguro este es así como Abraham Avinu tuvo a Ismael, Isaac Avinu tuvo a Esab, que son la cáscara y hay que tirarla, seguramente también Yosef hay que tirarlo. Entonces de ahí es como hicieron todo lo que hicieron, hasta que Yosef cayó en Egipto y tuvo que pasar bastantes cosas difíciles, pero, y aquí está el gran pero, todo eso fue hecho por Akadosh Baruj Hu para preparar este encuentro que vemos en nuestra perashá, que es un encuentro muy, muy fuerte. ¿Qué significa el encuentro entre los hermanos y Yosef? Yosef Atzadik no es como los hermanos, pero no es cáscara, sino al revés. Yosef Atzadik es como patriarca. Quiere decir, es como si diríamos Abraham, Isaac, Jacob y Yosef. Por eso está escrito en la Torah, unas perashot antes, El Toledot Abraham, El Toledot Jacob, Yosef. Está escrito cuál es la descendencia de Jacob y Yosef.
Pero Jacob tuvo más hijos. ¿Por qué nada más mencionas a Yosef? Porque Yosef es el principal conducto de la luz de Jacob. Pero entonces, ¿qué hacemos con los demás hermanos? Los demás hermanos también. Los demás hermanos son la cuarta parte de la existencia. Quiere decir, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob y los hermanos. Pero Yosef Atzadik es el conducto que conecta a los patriarcas con los hermanos. Por eso está escrito en la Torah, en la Parashá que entra también. Misham Roe Eben Israel. Quiere decir, Yosef es Ab y es Ben. Quiere decir, es también patriarca y es también hijo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Akadosh Baruj Hu? Que le dio bendición directamente Jacob a Efraim y Menashe, los hijos de Yosef, como si fueran Shimón y Reuben, quiere decir, como si fueran hijos normales de Jacob. Y entonces Yosef ya no recibió esa bendición directamente, sino que sus dos hijos recibieron dos bendiciones, cada uno su bendición. Entonces Yosef se convirtió en una especie de patriarca. Pero queremos entender esto un poquito más porque eso es lo que voy a explicar ahorita. Queremos entender cómo nosotros decimos Shema Israel, de qué se trata el Shema Israel, y voy a explicar. Se encuentra Yehudá y Yosef. Yehudá y Yosef son los dos grandes titanes, los dos grandes reyes, los dos grandes representantes de las fuerzas más poderosas del universo. En nuestros días le llamamos Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Quiere decir, se encontraron los dos ungidos, los dos reyes, los dos poderosos que vienen a traer la redención a todo el universo. Y vienen y se encuentran. Y entonces cada uno tiene su forma de cómo quiere salvar el mundo, cómo quiere traer la luz de Dios al mundo. Yosef dice, la luz del mundo tiene que venir del pueblo de Israel y tenemos que traerla a todas las naciones. Tenemos que ser la luz de las naciones, tenemos que ir a todos lados y hacer Gesed y traer la Torah a todos, enseñar y que todo el mundo haga Brit Milá y que todo el mundo conozca. Y voy a enseñarle a Paró y le voy a enseñar a todos los hechiceros y los jajamim, los sabios de Mitzrayim, que son la impureza más grande. También ellos tienen que entender quién es Dios y así es como lo vamos a hacer. Tenía todo un plan de cómo lo va a hacer. Quiere decir, Yosef es el Salvador universalista. Tiene una visión de todo el mundo, de cómo va a ser la corrección del mundo. En cambio, los hermanos tienen una visión diferente. Ellos dicen, nosotros tenemos que ser nacionalistas. Tenemos que formar una nación sagrada, un pueblo sagrado, una nación de sacerdotes. Tenemos que hacer que nuestra tierra sea el núcleo de la santidad. Vamos a tener un Bet HaMikdash y vamos a tener servicios sagrados y vamos a conectarnos con Hashem. Y entonces de ahí va a venir toda la luz al mundo, todo el mundo va a entender, todas las naciones van a querer copiarnos y entonces conectarse con nosotros de manera de nación. Entonces los dos tienen razón, los dos son fuerzas importantes en el pueblo de Israel, pero tenemos que entender que no podemos decir que solamente uno tiene razón y el otro no. No puede uno decir, yo voy a enseñarle a la gente que no son Yehudim, les voy a enseñar y todo, y no voy a cumplir con la Torah y no voy a cumplir con la nacionalización del pueblo de Israel. No, tenemos una tierra, tenemos un estado, tenemos un pueblo, tenemos un idioma, tenemos una ley de Akadosh Baruj Hu que nos dio la Torah. Tienes que seguirla al pie de la letra, desde Aleph hasta Taf. De ahí vas a poder después también transmitir a todas las naciones. Por otro lado, no puedes decir, yo voy a estudiar y me voy a dedicar a mis cosas espirituales y voy a arreglar mi familia y voy a arreglar mi comunidad y mi pueblo y se acabó. No. El pueblo de Israel tiene un papel importante en el universo. No somos nada más para nosotros. No venimos para nosotros mismos. Venimos para corregir todo el universo.
nosotros tenemos un papel, fuimos escogidos, sí, nos dio la Torá, Akadosh Baruj Hu nos dio la Torá, pero no nos dio la Torá solamente para que estudiemos nosotros y ya, nos dio la Torá para que seamos un pueblo sagrado, pero también una nación de sacerdotes. ¿Qué quiere decir sacerdotes? Quiere decir que todos los pueblos se quieren conectar con Dios, pero no tienen la forma de cómo conectarse porque ellos no recibieron la Torá, no recibieron los pactos, los pactos que, por ejemplo, ahorita acabamos de pasar Hanukkah. ¿Qué pactos querían los griegos tronar? Querían tronar con el pacto del Shabbat, que es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, con el Brit Milá, que es un pacto entre cada uno de nosotros con Hashem, y el Jodesh, que es el pueblo de Israel que santifica los tiempos, y la Torá, que también es un pacto, que es el pacto que hicimos en el monte Sinai, que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios y vamos a servirlo y Él nos da su luz. Esos pactos no podemos dejarlos, no podemos dejar que se desaparezcan, Haz Shalom. Tiene que ser nuestra base, pero el pacto que tenemos es para que después de que ya nosotros nos conformamos como nación y con santidad y ser un pueblo sagrado y una nación de sacerdotes, el sacerdote es el que une a Dios con el hombre. Quiere decir que todos los pueblos nos están pidiendo, ya, por favor, sean profetas cada uno de ustedes. Llevamos años, miles de años esperando a ver cuándo el pueblo de Israel va a ser profeta para que nos enseñen el camino de Dios, porque yo también me quiero conectar, dice Paró, al final de todas las Makot y todo lo que recibió Paró. También él quiso conectarse con Hashem. Y también Yitro, que era uno de los consejeros de Paró, se dio cuenta y entonces se convirtió, dijo, quiero ser parte de esto. No puede ser. Dios es Dios. Él es el jefe de todas las fuerzas, de todos los dioses, de todas las cosas espirituales y materiales. Entonces, de ahí viene esto que vamos a estudiar ahorita. Cuando se encuentra Yehudá con Yosef, no es una guerra de entre hermanos que me hiciste esto y me hiciste el otro, no. Es una forma de cómo vamos a ver, cómo vamos a corregir al mundo. Jacob mandó a Yehudá para que se vaya a Goshen, a la tierra de Goshen, para que haga una yeshiva ahí. ¿Por qué Jacob no dejó que Yosef, que ya era líder y ya estaba ahí, ya sabe cómo funcionan las cosas, que él sea el que va a abrir la yeshiva? Por otro lado, Jacob le dio a Yosef la bendición, Kod Nezir Hav, tú vas a ser el jefe y la corona de tus hermanos. Entonces, a Yehudá le dio el ser rey, pero a Yosef le dio la corona de tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que aprender los dos caminos. Si tú como Yehudí solamente vas a ser religioso y no vas a ver por el prójimo y no te vas a conectar espiritualmente, estás faltando. Te estás haciendo mucho Yehudá y te falta Yosef. Pero si tú eres muy activo y haces cosas y voy a hacer gesed aquí, voy a hacer esto acá y todo esto muy bien, pero te falta Torah, te falta lo que es la parte religiosa, la parte espiritual, entonces estás haciendo mucho Yosef y te está faltando Yehudá. Y Jacob mandó a Yehudá a que él sea el guía espiritual, porque él sabía que Yosef, con toda su grandeza, no puede llevar él toda la parte espiritual porque está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, de salvar el mundo, de arreglar los problemas económicos del mundo. Fíjense lo que pasa. Yosef se volvió el rey, digamos, el administrador de todo el mundo. Había hambre en todo el mundo y él tuvo
tuvo que hacer un plan económico y un plan social y un plan político de cómo hacerle para que el mundo se salve y la gente no se muera, y también tenía un plan de cómo hacer para que el pueblo de Israel crezca de una manera especial en Egipto para que después haya la redención de manera adecuada. Todo eso lo hizo y salvó al mundo, Pashut, con su sabiduría y con su conocimiento, pero también con las habilidades que le dio Dios para tener el éxito. Y está muy bien. Qué bueno que está Yosef y qué bueno que lo mandaron antes, a que llegó ahí a Egipto para salvar a todos. Pero tenemos que tener también la parte espiritual. También Yehudá es el rey, fue escogido. El Mashiach, hay dos. Hay Mashiach de Yosef y hay Mashiach de Yehudá, lo que llamamos Mashiach ben David, que está lleno de Torah, lleno de Kedushá. También Yosef está lleno de Torah Kedushá, pero no se ve por afuera. Si lo ves, piensas que es una persona así nada más, un rey como todos los reyes. Incluso cuando Jacob vino, le dijeron que Yosef está vivo y es rey de Egipto, él no creyó, no porque no les creyó que la buena noticia. ¿Qué quiere decir? Él no creyó que una persona puede ser también rey de Egipto y también seguir viviendo espiritualmente. Porque la vida no es una vida así nada más. Cuando le dijeron que Yosef vive, Jai, no se refirieron a que está, quiere decir que su cuerpo y su alma están juntos. Se refirieron a que espiritualmente sigue bien. Quiere decir, no cayó en el mundo vano, en la impureza de Egipto. Eso es lo que Jacob no entendió cómo puede ser, hasta que vio las carrozas que le mandó Yosef y entendió que Yosef sigue en el camino del bien, sigue con la Torah que aprendió, y no solamente que sigue, sino que la aplica y que está salvando al mundo con esa Torah que recibió de Jacob. Quiere decir, no es de que es algo diferente. En la mañana rezas y después haces cosas de este mundo. No, sino que todas las acciones de Yosef vienen de las enseñanzas de Jacob, de cómo corregir el mundo, cómo ver a las personas, cómo ser sensible a lo que pasa, cómo ver a todos y cada uno de las personas que necesita algo, cómo ver, cómo ayudar, cómo conectar, ya sea espiritual o materialmente. Y ese es el papel de cada uno de hoy en día también. Si hay un líder del pueblo de Israel, lo que tiene que hacer es ver qué es lo que pasa con cada una de las personas que él tiene responsabilidad, tanto espiritual como materialmente. No solamente espiritual, no solamente material, las dos. Pero Yehudá, él es el rey porque él tiene la Torah nacionalista. ¿Qué quiere decir? Él no va a ir a aprender diferentes cosas en la filosofía griega y en la cultura romana y en el derecho de aquí y en el esto del otro. No le interesa. No de ahí va a venir la verdad. Las diferentes sabidurías que existen en el mundo y los demás pueblos no es lo que trae la redención, no es lo que trae la luz. Al revés, la cultura griega fue llamada oscuridad y eso es lo que hicimos en la fiesta de Hanukkah, prender las velas con el aceite que estaba firmado, con la firma del Cohen Agadol. Quiere decir que más allá de la sabiduría está la sabiduría divina, que es la única que puede arreglar el mundo, la única que puede traer el bien y la luz, la verdadera luz. Sí, sabiduría es bueno saber cosas, pero la verdadera sabiduría es la sabiduría que viene de arriba, la que viene de Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que viene a Jacob a enseñar cuando se encuentra, cuando manda a Yehudá. Entonces, cuando nosotros vemos este encuentro entre Yosef y Yehudá, es lo que se llama en términos cabalísticos la unión entre Akadosh Baruj Hu y la Shejina. Quiere decir, entre la voluntad de Hashem
cómo Él quiere que sea la revelación, y entre la revelación misma, quiere decir, la actualidad, la realidad, cómo realmente se revela el nombre de Dios en el mundo. Y hay mucha diferencia entre estas dos cosas, o sea, la voluntad de Shem es una cosa, que es como lo que se llama el ideal, y la realidad es otra cosa. Entonces, por eso nosotros decimos que en el futuro va a ser el nombre de Dios uno, también Él va a ser uno y su nombre va a ser uno. Pero hoy en día no se ve eso, que si nosotros no sabemos si, quiere decir, sabemos que es uno, pero no se ve abiertamente en el mundo. Y eso es lo que viene a hacer el Shema Israel. El Shema Israel viene y te dice, tú tienes que concientizar que Hashem es uno y su nombre es uno. Quiere decir que no hay nada más, no hay ninguna fuerza más. Eso es lo que viene Yosef a enseñarle a los hermanos. Los hermanos no sabían qué hacer cuando lo vieron, porque le hicieron esto, le hicieron el otro, después Hashem hizo que sea rey, ¿cómo puede ser? Pero acá Ruju hizo todo eso de una manera muy, muy especial, y Yosef les dijo, no ustedes me hicieron nada, Hashem es el que me mandó, entonces no tienen que avergonzarse ni tienen que entristecerse, al revés. Baruch Hashem, Hashem me mandó para que pueda yo salvar al mundo y a ustedes, para que puedan ahorita venir y comprar comida y traérsela a todas sus familias, que no haya problema. Pero eso solamente es una preparación para otro encuentro más grande. ¿Qué es el encuentro más grande? El encuentro más grande es cuando va a venir Jacob y se va a encontrar con Yosef. Jacob, hay que entender que durante todos esos años, 17 años, no vio a Yosef y él estaba de luto y la presencia divina se fue de él. Entonces, ¿a dónde se fue la presencia divina? La presencia divina estaba precisamente con Yosef, porque Yosef todo lo que hacía tenía éxito y todo lo que decía, Hashem estaba con él. Incluso Paró y los más grandes Reshaim y los hechiceros y los sabios de Egipto aceptaron que no hay más grande que Yosef y que él es el único que puede salvar al mundo. ¿Por qué? Por una simple cosa, porque está escrito en el Pasuk, Vaí Yosef Maskil Bejot, Vaí Adonai et Yosef, Vaí Ish Matzliach, Vaí Bebet Adonai Bamitzri. Está escrito que Hashem está con Yosef. Entonces, como está con Yosef, entonces él tiene éxito en todo lo que hace. Incluso en la casa del egipcio. Que la casa del egipcio significa el lugar más impuro que existe. Porque la palabra egipcio viene en hebreo de metzar, que es lo más cerrado, lo más, digamos, como cuando agarras a alguien del cuello y lo estás ahorcando, no tiene de dónde respirar, está atorado. Entonces, ese es lo que estaba pasando con toda la luz de Akadosh Baruj Hu. Quiere decir, cuando llegó Yosef a Egipto, significa que la luz de Hashem llegó a un punto en el que el mundo está tan impuro que no puedes ver la luz de Hashem. Quiere decir que en ese lugar, en Egipto, todo lo agarraba a las personas. Quiere decir, Paró se hizo que él es Dios y todos sus sirvientes son dioses y hacen cosas y son hechiceros y hacen lo que quieren y ellos dominan las fuerzas de este mundo, las fuerzas del mundo de arriba. Quiere decir, ellos negaban la existencia de Dios. Entonces quiere decir que ellos taparon la fuente de la bendición. Y lo que viene a hacer Yosef es abrir esa fuente. Es decir, tuvo que ir a ese lugar para destapar. Así como cuando una persona tiene en su casa un tapón ahí en alguna cosa del drenaje o del drenaje o ya sea en la cocina, en el baño, donde sea, tienes que traer un destapador o traer a una persona que te abra o echar
lo que sea, pero algo tiene que quemar ahí hasta que se destapa y se abre, entonces ya puede fluir el agua, fluir todo lo que tiene que fluir. En este caso estamos hablando del tapón de la vida. Es decir, pusieron un tapón en la vida porque la vida es el nombre de Dios. Y si tú dices que el nombre de Dios no se revela, entonces estás diciendo que estás poniendo un tapón en la fuente de la vida. Y lo que tenemos que hacer es abrir ese tapón. Y eso es lo que nos viene a decir Yosef. Tuvo que ir hasta abajo, así como cuando una persona que se dedica a destapar tiene que a veces traer todo tipo de herramientas y bajar y hacer y destapar o echar ahí los ácidos que tiene que echar, porque de esa forma puedes abrir el tapón. Igual tuvo que bajar Yosef Atzadik y caer en el pozo y ir a Egipto y después ser esclavo ahí y después lo mandaron a la cárcel y todo eso hasta que llegó al punto más bajo. Y entonces en ese momento de que se destapó ese tapón, se abrió la fuente de la bendición. ¿Quién es la fuente de la bendición? Yosef mismo es la fuente de la bendición. Por eso lo hicieron rey, porque ellos se dieron cuenta que toda la bendición va a venir por medio de Yosef mismo. Entonces, cuando Yosef se encuentra con Yehudá, es un encuentro muy fuerte, es un encuentro que viene a decir que ahora la bendición va a venir directamente de Yosef, el tzadik, que viene como dije antes, de las fuerzas elevadas, directamente a la Shejinah, la presencia divina. Quiere decir que la voluntad de Hashem se va a revelar en la realidad, no solamente en las cosas espirituales, en la realidad se va a ver. Pero esa realidad es solamente en ese caso, todavía están en Egipto, todavía están en una forma que no es la ideal, todavía están no, se destapó, pero no todo se destapó. Quiere decir, hay todavía cosas que están tapadas. Entonces viene Jacob de Eretz Israel y se va a encontrar con Yosef. Después de 17 años que lo estuvo esperando y estaba de luto y tanto añoraba verlo, ¿qué tenía que hacer cuando lo ve? Pues correr y abrir los brazos, y él corre y viene y lo abraza y ¿qué hizo? Dicen los Jajamim, dijo Kriyat Shema. No tienes nada que hacer más que eso. Pudiste haber dicho Kriyat Shema antes, o espérate tantito, lo dices después. O Yosef, espérate tantito, que diga Kriyat Shema y después vienes. ¿Por qué exacto cuando llegó Yosef y exacto cuando está? Ahí vas a decir Kriyat Shema. Y de aquí voy a entrar a este tema, que es que el Kriyat Shema es la conexión más grande con Akadosh Baruj Hu. Y cuando Jacob vio a Yosef, se llenó tanto de luz y de amor que dijo, este amor lo voy a sacrificar a Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? No es que no ama a Yosef, no es que no lo abrazó, lo abrazó. No es que no dijo, qué bueno que viniste, seguro. Pero el momento culme del encuentro, Jacob vino y dijo, ahora voy a hacer Kriyat Shema. ¿Qué quiere decir? Este momento, este sentimiento, esta situación me va a servir para conectarme con Akadosh Baruj Hu de la manera más completa que se puede. Entonces, ese es el secreto del Kriyat Shema, que utilizas todo lo que existe en el mundo y lo anulas frente a Dios. Lo utilizas para conectarte con Akadosh Baruj Hu, para entender que solamente esa conexión es lo que vale y lo demás no sirve de nada. Y si tienes esa conexión, todo lo tienes y no te falta nada. Vamos a ver un poquito de qué se trata el Kriyat Shema. Antes del Kriyat Shema y después del Kriyat Shema, los Jajamim dijeron que se hacen berajot, se llaman berajot del Kriyat Shema.
Tanto en la mañana como en la noche tenemos 2 verajot antes del Kriyat Shema. La primera verajá, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que se llama las cosas del mundo, es decir, los ángeles, las estrellas, toda la creación, entender y meditar que Dios es el que gobierna todo. Él es el que ordena las estrellas. Él es el que todos los ángeles le están reverando y Él ordena todo. Tiene miles y millones y billones de fuerzas en todo el mundo que hacen su voluntad. Todo eso, pensar en esas cosas, te hacen entender un poquito la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Y también entender que Él es el que gobierna todo y con su voluntad Él lo hace todo. Todo eso es lo que se llama la parte externa de la creación. Después, la segunda verajá, antes de Kriyat Shema, tanto en la mañana como en la noche, habla del amor que Dios le tiene al pueblo de Israel. Y de ese amor tan grande que nos tiene, nos dio la Torá. Y nos dio la fuerza y el zehut, el privilegio de estudiar y de transmitir y de cumplir y de escuchar y de conectarnos con Él por medio de la Torá. Y esa fuerza es la parte interna del mundo, porque estamos hablando de las almas de la persona. ¿Qué quiere decir? Que Dios escogió al pueblo de Israel y nos ama y nos da todo lo que nos da todo el tiempo. Y cuando tú entiendes esto, te llenas de temor y amor verdaderos a Kadosh Baruj Hu. Entonces, si entendemos otra vez lo que hablé ahorita, es como si las primeras 2 verajot, tanto en la noche como en la mañana, antes de Kriyat Shema, es como si te conectas con Abraham, que es el amor, y Yitzhak, que es el temor. Y de esa manera entiendes más la conexión con Akadosh Baruj Hu, y con eso te va a ayudar, con esa meditación que vas a hacer y con ese entendimiento y recordar y pensar en estas cosas, te va a meter a que ahorita que vas a decir el Shema Israel, lo vas a decir con una conexión más elevada. Eso es lo que vienen a hacer las verajot del Kriyat Shema. Después del Kriyat Shema tenemos también verajot. Nada más que en este caso en la noche tenemos 2 verajot y en la mañana tenemos una verajá. ¿Por qué? Porque en la mañana nosotros después de que dices el Kriyat Shema, queremos entender que esa conexión que tienes con Hashem la vas a continuar, esa luz la vas a continuar a la vida. Y en la noche, como está oscuro y como la noche viene a representar las dificultades, las cosas oscuras, las cosas, la diáspora, etcétera, etcétera, entonces decimos emuná, emet ve emuná. Pero también alabamos el nombre de Akadosh Baruj Hu y continuamos su luz para tener salvaciones y todo. Y después está la bendición que nos ayude a salvarnos de las fuerzas del mal que son las que rigen en la noche. Por eso en la noche son 2 en lugar de una sola verajá. Pero lo principal es el Shema Israel en sí. ¿Qué viene a decirte el Shema Israel? Entonces vamos a entender primero lo que dije de Jacob. Jacob Avinu, cuando vio a Yosef, lo primero que hizo es hacer Shema Israel. Y no solamente eso, sino está escrito que cuando en la perashá que entra, Jacob va a encontrarse con todos sus hijos y les va a dar una bendición a cada uno y todo, los reúne y les iba a decir qué es lo que va a pasar en el futuro y todo, cuando van en el Mashiach y todo. Pensó, se le escapó la providencia divina. Pensó, a lo mejor hay alguno de mis hijos que no está bien, pero realmente no era ese el problema. El problema era que él quiso revelar cosas que no deberían de haber sido reveladas. Entonces acá Ruhu le sacó la providencia. Pero ¿qué es lo que le contestaron los hermanos, o sea, sus hijos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir? Así como tú, Israel, que Jacob se llama Israel, tienes un solo Dios,
y un solo nombre de Dios, también nosotros somos así. Todos. También Yosef y también todos los hermanos, todos juntos, nosotros unificamos el nombre de Dios. Entonces, está escrito que Jacob dijo en Kedito, o sea, dijo, Baruch Shem Kedot Malchut Olam, o sea, bendito sea Dios, el trono de Dios y el reino de Dios, que sea para siempre. Pero como esto no está escrito en la Torah, entonces nosotros lo decimos en Kedito. ¿Por qué lo decimos en Kedito? Ahorita voy a hablar. Entonces me retomo a lo que es el Shema Israel. El Shema Israel se divide en varias partes. Voy a hablar en general y Bezrat Hashem en otra ocasión vamos a partir las partes en diferentes, pero voy a hablar de lo más importante. Lo más importante. La primera parte es el primer pasuk. Decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Qué significa? Que Dios es uno y que el nombre de Dios y el nombre de Elohim, como decimos Hashem Eloheinu, y después decimos otra vez Hashem Echad. ¿Qué significa todo esto? En resumen, en general, lo que significa, y eso es lo más importante del Shema Israel, es que no existe nada más que Hashem. No arriba, no abajo, no yo, no tú, no nada, no nadie, no existe nada. Como esta verdad es tan difícil de entenderla, es imposible entenderla, de hecho. La verdad, entenderla 100% no se puede entender en este mundo. Porque la persona que entiende esto deja de existir. Porque en ese momento en el que entiendes que no existes, porque existes solamente Hashem, entonces dejas de existir como persona. Por eso no hay persona que pueda entender esto al 100%. Pero acercarse un poquito se puede, cada quien según su nivel, según lo que puede cada uno meditar y pensar y esforzarse a entender y a recordar y a concientizar y a vivir con esta verdad que solamente existe Hashem y no existe nada más. Es lo que se llama en Hasidut Ihuda Ilah, quiere decir la unión elevada, la unificación. Quiere decir no solamente que Dios es uno, Él es único, pero no es único que después hay otras cosas, es único que no existe nada más. Pero entonces, ¿cómo puede ser si yo pienso, yo estoy diciendo cosas, estoy hablando ahorita? Entonces, si solamente existe Hashem, no existiría nada más. Y yo veo aquí que hay mil cosas y todo en todos lados. Por eso nosotros tenemos que taparnos los ojos y entender que estamos viviendo en el mundo de la mentira. ¿Qué quiere decir? Es como si estás en una obra, fuiste a ver una obra y los actores hacen su actuación, hay también las vestimentas y también está todo lo de alrededor y está el director y el productor y etcétera, etcétera. Al final, cuando se terminó la obra, cada uno se va a su casa y ese actor no era un príncipe, es una persona normal que después se va a ir a su casa. Y ese que le pegó al otro no realmente le pegó, solamente era una actuación, etcétera, etcétera. Quiere decir que este mundo está puesto atrás de una cortina para que no podamos ver la verdad. La verdad es que solamente existe Hashem, pero las cortinas que están puestas son para que nosotros podamos vivir y podamos decidir. Porque si tendríamos una revelación grande, no tendríamos libre albedrío. Y si tendríamos una revelación más grande, no podríamos existir. Por eso está escrito en la Torá, cuando Moshe Rabenu le pidió a Kadosh Baruj Hu, le dijo, enséñame tus caminos, enséñame tu gloria, tu presencia. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, no podrás ver mi presencia y vivir. No se puede. Porque cuando tú entiendas que yo solamente existo, entonces tú dejas de existir. Este entendimiento
es el entendimiento más profundo que uno tiene que llegar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento en el que llegas a eso, cuando esto es Shema Israel, te tienes que olvidar de ti mismo, que es lo más difícil. Porque el ego y el yo y el super yo y el extra yo y todo yo, todo el tiempo está diciendo a la persona, tú aquí, tú estás, tú existes, tú haces todo, tú eres el centro de todo, cada quien según sus niveles de problemas. Cuando una persona entiende que solamente existe Hashem y todo lo que pasa, y todas las demás personas que hacen cosas, y todas las cosas que te pasan en el mundo, y las situaciones difíciles, las buenas y las malas, todo es de Hashem. Y por eso también decimos Hashem Eloheinu, quiere decir Hashem, el nombre de Dios, son las cosas buenas, la luz, las cosas infinitas que vienen al mundo, las bendiciones. El nombre Eloheinu viene a decir también los límites, también los problemas, también las cosas que te parecen negativas. Todo Hashem Eloheinu. Y Él nos escogió a nosotros. También ese es un límite. ¿Por qué me escogió? Pudo haber escogido otra cosa. Puede escoger otra cosa. Quiere decir, ¿por qué escogió la Torah? ¿Por qué se tiene que hacer esta mitzvah de esta manera? A lo mejor se podría hacer de otra cosa. Todo lo que es limitado es el nombre de Elohim. Pero nosotros tenemos que entender Hashem Eloheinu, Shema Israel, escucha. ¿Qué quiere decir eso? Escucha quiere decir entender, quiere decir meditar. Tienes que entender y meditar, tienes que pensar en eso, tienes que trabajar con tu mente de tratar de elevar tu conciencia a entender estas cosas. Israel es el ente espiritual que tienes adentro, quiere decir tu alma. Entonces tú tienes que conectarte con tu alma. Hashem Elokeinu, estás conectándote con las fuerzas ilimitadas y las fuerzas limitadas. Hashem Echad, quiere decir todo lo que existe es uno solo, único, uno. Y ese uno, Él es el que hace todo. Y ahorita vamos a entender, todavía no existe en este pasuk el hacer todo. Eso es en el próximo. Ahorita es solamente la unidad de Dios. Entonces, por eso una persona tienes que desconectarte totalmente cuando estás en este pasuk. Después está el segundo pasuk, que decimos, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quiere decir, bendito sea su nombre en su reino para siempre, o para la eternidad. Entonces, en este caso de este pasuk, ya hay un reino, ya hay una revelación de su nombre. En el primer pasuk no hay nada. Quiere decir, hay solamente el infinito. Y eso es lo que tiene la persona que pensar, que existe solamente el infinito. Esa es la gran cosa del pasuk. Después, cuando decimos Baruch Shem, es entender cómo ese infinito trae su luz y se revela en este mundo, en todo lo que existe. Entonces ya hay existencia. Quiere decir, es lo que se llama en el Hasidut Ihuda Tata, o sea, la unión abajo. No es solamente arriba, quiere decir que es totalmente lo que se llama dejar de existir como persona cuando entiendes esto, sino que ahora es una anulación activa de la creación frente al creador. Fíjense la diferencia. En el Shema Israel no hay creación, hay solamente el creador. En el Baruch Shem hay creación, pero está totalmente anulada el creador. Entonces, es bajar. Sí es bajar, pero es que venimos a este mundo. Estamos en este mundo. Nos vino a Akadosh Baruj Hu, nos mandó nuestra alma para estar aquí. Entonces tenemos que bajar. Tenemos que entender que Él es único y saber que esa es la verdadera verdad, la única verdad. Pero después tenemos que como hacer un poquito una actuación. Que hay creación y yo soy parte de esa creación. Y yo doy el reino de esa creación al creador. Quiere decir, todo lo que está en mí, en anularme a mí
frente a la creación, al creador, lo voy a hacer. Ese es Baruch Shem que voy. Después de esto, ya viene el amor. Quiere decir, ya puedes amar a alguien. Voy a explicar. Nosotros decimos Shema Israel, después Baruch Shem, después Ve'avta et Hashem Elokeja. Quiere decir, amar a Dios. Mientras tú estás en el pasuk de Shema Israel, no puedes amar, ni temer, ni nada, porque no hay quien ame. O sea, el amador está, pero quien lo ama no existe. O sea, tú no existes. Yo no existo. Entonces, no piensas ahí, no tienes que pensar ahí en ti dónde estás, porque entonces no estás en ese pasuk, estás en otros pasukim. En el pasuk de Shema Israel, tú no estás, no existes. Entonces, después de que entiendes que tú te anulas frente a Hashem en el segundo pasuk, entonces te anulas completamente frente a Hashem. Ahora que ya estás anulado, ahora ya existes, porque ya quiere decir que ya te anulaste. Si te anulaste, quiere decir que existes. Entonces, realmente lo tendría que haber explicado de atrás para adelante para que me entiendan, o sea, cómo vas avanzando de abajo hacia arriba. Pero así no es el Shema Israel. El Shema Israel desde arriba hacia abajo. Entonces, primero tienes que no existir. Después tienes que entender que existe algo y eso algo se anula frente a Hashem. Totalmente. Es el reino de Hashem. Entonces, es un esclavo completo de Hashem. Después de que vas a bajar un poquito de ahí, Ve'ahavta et Adonai Eloheja. Vas a amar a Dios, tu Dios, Hashem, el nombre de Dios, Eloheja. También las cosas difíciles, también las cosas limitadas. ¿Por qué? Porque todo viene de ahí, de lo de arriba, del infinito. Tú entiendes que todo lo que sucede, todo lo que hay, es parte de la luz de Hashem que se está revelando. Y también tú mismo, eres parte de eso, de esa revelación. Entonces, Bechol levabeja, con todo tu corazón, Ubechol nafsheja, Ubechol meodeja. Hay tres niveles de entrega. Lo que se llama entregarte frente a Hashem, entregarte a Hashem completamente. En ese momento tú tienes que pensar, y no solamente con el cerebro, sino también con el corazón. Tienes que decirle, sin decir, pero con las palabras del pasuk, pero decirle a Hashem que te entregas a Él totalmente, tu corazón, todo. Tu corazón es también en las fuerzas del bien, también las fuerzas del mal. Tu corazón es todo lo que tienes. Bechol levabeja. Ubechol nafsheja, es toda tu alma. Rabbi Akiva, cuando lo mataron y le hicieron un sufrimiento muy fuerte con peines de acero caliente, le quitaban la piel, le dijeron sus alumnos, Rab, también ahorita vas a decir Shema Israel. Les dijo, todos los días estuve sufriendo para ver cuándo va a llegar este momento. Y ahora que llega este momento, ¿no voy a cumplirlo? Una de las cosas profundas de este dicho que dijo Rabbi Akiva es que él les dijo, todos los días que yo hacía Shema Israel, sentí el sufrimiento como si me están quitando la vida. Quiere decir, él pensó que le están quitando la vida y con todo y todo se le entrega a Kadosh Baruj Hu con amor. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia, solamente que ahora ya se lo están haciendo prácticamente, pero él ya toda su vida ya lo practicó, ya él entregó su vida a Hashem. No solamente en teoría con ese Shema Israel y piensas, sino que él toda su vida estaba enfocada al servicio divino, a entregar todo lo que tiene a Hashem, a anularse a sí mismo frente a Hashem. Entonces le es fácil en ese momento de la verdad. No es que sea fácil, pero quiere decir, ya le es normal, le es natural a él
en ese momento entregar su vida porque ya lo hizo siempre, siempre se entregó a Hashem. Y luego Bejol Meodeja con todo lo que tienes. Dicen los Jajamim, Meodeja es todo el dinero que tienes y también todas las cualidades que Hashem te va mandando. Si te manda cosas buenas, si te manda cosas malas, lo vas a amar de todas formas porque entiendes que Él te manda todo. Pero también es con todo más de lo que tienes. Quiere decir, Meodeja es más de lo que tienes. Meod. Quiere decir, si tú puedes hasta cierto nivel, ahora vas a dar más de lo que... ¿Cómo vas a sacar más de lo que es normal? Si una persona da más de lo que es, entonces también se comportan con él más de lo que es. Quiere decir, puede recibir una anagá, una forma que actúan frente a él del cielo, más allá de la naturaleza, porque el nombre de Dios es más allá de la naturaleza. La naturaleza es solamente uno de los esclavos de Akadosh Baruj Hu. Él puede usarla, puede no usarla. Puede mandarte de esta manera, puede mandarte de otra. La naturaleza solamente es una cortina. Pero nosotros pedimos a Hashem que se revele, que abra la cortina. Y por eso es el Shema Israel. Por eso cuando Jacob vio a Yosef, vio la oportunidad de abrir la cortina. Y es lo que hizo. Abrió la cortina y entendió la unidad de Hashem. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y después por eso pudo transmitirlo también a sus hijos. Y eso es lo que decimos en el Shema Israel. ¿Qué decimos después de Bejol Meodeja? Ve'ayu adebarim haele, asher anochim etzavecha hayom al levaveja. Antes de que vas a transmitirle a nadie, vas a agarrar estas palabras que estoy diciendo ahorita, este conocimiento de la unidad de Dios, y la vas a poner en tu corazón. No solamente en tu cerebro, tienes que meditarlo y meterlo a tu corazón, que también tu corazón lo entienda, que tu cuerpo lo entienda. Tu ser tiene que vivir con eso que existe solamente Hashem. Y de esa manera te vas a comportar, no solamente teoría, no es filosofía. Cuando tienes un problema en la familia, con salud, con la parnasá, con el shalom, con si no se casa, con esto, con el otro, que sí, que los hijos, todas las cosas, tienes que saber una cosa, uno, Hashem es uno, y Él hace todo, y Él gobierna todo, y Él está más allá de la naturaleza, y Él es más allá que todo, y yo no existo. Entonces de ahí viene a meterlo a tu corazón. Después de que te lo metes a tu corazón, viene el tercer pasuk, después ve Abta, después ve ayuda de Barimaele, Veshinantam levaneja, Bedibartabam, después vas a enseñarle a tus hijos y les vas a platicar. Y después en el camino, y cuando estás en la casa, cuando te acuestas y cuando te levantas, todo eso viene a explicarte que vas a vivir con esto. Que si lo vas a meter a tu corazón y es parte de tu vida, no vas a dejar esto nunca. No es que ya recé, ya dije Shema Israel y después hice otras cosas, después me fui a hacer otras cosas. No existe tal cosa. No sales del Shema Israel. Tienes que quedarte con el Shema Israel todo el día y toda la noche. Y cuando vas, y cuando vienes, y cuando te acuestas, y cuando te levantas, lo primero que tienes que hacer es el Shema Israel. ¿Por qué? No porque tienes que decir unos psukim. Porque tienes que concientizar que solamente Hashem es uno. Y luego lo tienes que transmitir porque no puede ser que tú tienes esa verdad adentro y no lo vas a transmitir a tus hijos o a la gente que está contigo. Y no vas a hablar de eso día y noche. Es parte de ti. Después de que es parte de ti, entonces vamos a tener que hacer algo para reforzarlo. ¿Qué vamos a hacer? Ukshartam leotal yadeja, de ahí le totafot beneneja. Que si vas a meterlo aquí en el tefilín junto al corazón, que te viene a alumbrar al corazón, y después aquí en el cerebro para meter las cosas bien, bien fuerte. Y después
otra más afuera, que si vamos, fíjense cómo vamos saliendo cada vez más hacia afuera. Al principio estamos hablando de tu parte elevada del alma que está anulada totalmente a Hashem, no existe. Después está de una parte que sí existe, pero está anulada a Hashem. Después está una parte que ya estás tú, que amas a Hashem, y le entregas todo. Voy a explicarlo en mi forma de ver. Mi forma de ver es que estamos hablando de lo que se llama Yehidá y Hayá. Son diferentes partes del alma que tenemos, que cada una da su parte. Cada una está conectada de una manera diferente. La Neshama ya tiene amar a Dios, temer de Dios, entregarle a Dios, hacer mitzvot. Ya tiene una acción porque existe de manera no separada, pero particular. Ya existe particularmente. La Yehidá, que es la elevada, no existe particularmente, es una existencia que viene de la existencia de Dios misma. La segunda, que es la Hayá, es una existencia colectiva. Por eso es una anulación, pero es una anulación general del reino de Hashem. La Neshama, que es el alma de cada uno de nosotros, ya tienes tú que amar a Hashem. Hashem lo queja, entregar todo lo que tienes, tu corazón, tu alma, todo lo que tienes. Y después vamos, ese es todo estos psukim del Beavta hasta Ubishareja son de la Neshama, pero la Neshama tiene diferentes formas que van bajando. Primero tienes que tú entregar todo a Hashem, después lo tienes que meter a tu corazón, que no sea una teoría nada más, después lo transmites, después lo pegas aquí con el tefilín, y después en las puertas de la casa y de la ciudad, porque tienes que entender que también el lugar, también lo que es el mundo, tiene que estar lleno de esta luz. Como dije que voy a hablar en resumen de las cosas del Shema Israel, después hablaremos más en cada cosa, lo que se necesite. Voy a ir al segundo párrafo, que es el segundo texto que le demos en el Shema Israel, que es Ve'ayim Shamoat Ishmeu. Ve'ayim Shamoat Ishmeu, ya estamos hablando no de la Neshama, sino del Ruach. Quiere decir, es una parte del alma de la persona que es más física, no tan física, pero no es la Neshama que es totalmente celestial, sino que tiene un contacto entre el Nefesh, que es lo que está más abajo, y la parte espiritual. Entonces aquí viene el premio y el castigo. Ya empieza aquí, si te portas bien, te va a ir bien, va a haber lluvia, va a haber abundancia, todo. Le vas a dar de comer a tu familia, a tus animales, etcétera. Ya está hablando del animal, está hablando de la persona. Y si no, entonces problemas, esto, el otro. Ya estamos hablando de este mundo. Después, en el Vayomer, que es la última, que decimos en Shema Israel, ya se habla de otra situación que es el Nefesh. Nefesh, que es una parte que tenemos adentro que está conectada totalmente con el cuerpo, y de ahí venimos a una sola cosa a decir. Recordar. Leman tizkeru, para recordar que Hashem es el que te saca de la tierra de Egipto. Y te pones aquí el tzitzit y vas a decir el tzitzit. El tzitzit no es como el tefilín que lo tienes pegado aquí, es como si fuera una parte de tu cuerpo que se hizo más grande, haz de cuenta, como si tuviéramos un chipote aquí y aquí que te hace que te puedas conectar. El tzitzit es una prenda, quiere decir, es una vestimenta que está sobre tuya y te recuerda la luz de Hashem. ¿Por qué? Porque el tzitzit te viene a recordar que hay el mar, y el mar te recuerda el cielo, y el cielo te recuerda que hay mundos superiores, y ahí hay el trono divino, y ahí está la luz de Hashem. Entonces de ahí entiendes que cuando ves el tzitzit, te recuerdas de todo. ¿De qué te recuerdas? Te recuerdas del Shema Israel, de que solamente existe Hashem, y solamente somos esclavos de Akash Baruj Hu, y venimos a servirlo y todo eso. Eso viene a recordarte, pero ya es parte del cuerpo, ya es parte abajo. Entonces, después, ya que tienes todo esto, lo vas a continuar, y después llegas a la tefilata amida. Pero eso ya es otro tema, el tefilata amida. Solamente lo que vamos a recordar
es, todos estos niveles que dije, son cosas que cada uno de nosotros tenemos que pensar, capacitar, tenemos que recordar y tenemos que meditar cuando decimos el Shema Israel. No tienes que correr, no tienes que alcanzar al Hazán, no. Tú tienes que pensar en eso, que Hashem es uno, que es único. Y si te olvidaste de ti mismo, qué bueno, lograste el objetivo. Después vas a regresar. Acá no te va a dejar solo. La pregunta de cómo se pasa del cerebro al corazón. Lo que te hace que hagas son varias cosas. Una es el meditar, que es lo que estoy diciendo yo. Si tú piensas otra vez y otra vez en la grandeza de Akash Baruj Hu y qué tan pequeños somos nosotros y qué todo eso, y también el decir. Cuando nosotros decimos esas palabras y hablas con Hashem y le dices en tu corazón, etcétera, pero también tienes que recordarte a ti mismo. Recordarte a ti mismo. Entre más fuerte sea la conexión que tienes con Hashem, cuando dices el Shema Israel, más vas a tener la fuerza de meterlo a tu corazón. No solamente esto, todo lo que hagas en el mundo, todo lo que hagas, si lo quieres meter a tu corazón, tienes que vivenciarlo. No solamente como un conocimiento del Shiur de Shlomo. El Shiur de Shlomo, qué bueno, pero tú lo tienes que vivenciar, tú tienes que meditar en eso, en la grandeza de Hashem. Por eso es lo que yo dije antes de Shema Israel. Decimos que Hashem es el que ordena todos los astros y también los ángeles, y todos los ángeles dicen Kadosh, miles de millones de ángeles, y las fuerzas del mundo, y todo está, todo el universo se apostrena ante Hashem. Entonces yo, el pequeño yo, no voy a anularme frente a Hashem. Cuando una persona medita esto y vuelve a repetir y repetir, entonces va entrando la gotita adentro del corazón. Porque aquí tenemos, los egipcios nos agarraron del cuello. Ese es el punto de los egipcios, que dije que nos hicieron estrechos. Yosef vino a abrir, que pase el agua, que pasen las gotitas del cerebro, que pasen al corazón. Pero desgraciadamente hay muchas cosas en el mundo que nos saquen de eso. Nos están metiendo cosas de pensar todo el día en esto y en el otro y en mil cosas que no son. Entonces tenemos que decirles, me olvido de eso. Entonces tenemos que decirles, me olvido de esto, no me importa. ¿Qué me importa la política? ¿Qué me importa lo que digan estos y los otros? Todo el tiempo están metiendo cosas, tonterías de pensar. Tienes que pensar en la unidad de Akash Baruj Hu, en el favor y en el amor que nos tiene Akadosh Baruj Hu. Antes de que empezamos Shema Israel, que decimos, Oe betamo Israel. Y en la mañana, ¿qué decimos? Abojer beamo Israel beahavá. Quiere decir, en la noche decimos que ama a Israel. En el día decimos que nos escogió al pueblo de Israel con amor. Entonces, cuando tú entiendes ese amor, cuando te conectas con ese amor, cuando dices el Shema, automáticamente estás frente a Akash Baruj Hu. Cuando llegas a esa conciencia, a ese estado de conciencia, tienes que meterlo a tu corazón. ¿Cómo lo metes? Cuando piensas en eso, cuando lo recuerdas y cuando lo dices con las palabras. Entonces, por eso esa es la mitzvah de decir el Kriyat Shema. No es solamente una acción de decir un texto bíblico y aparte escribirlo aquí, está escrito aquí, y está escrito aquí, y está escrito en la mezuzot. Todo el tiempo está, el Shema Israel está en todos lados. Pero el punto no es que esté aquí, el punto es que esté aquí adentro. Y no que esté aquí, que esté adentro del corazón. Las mujeres también no tienen tefilín, no pasa nada, no quiere decir que entonces ya no. Número uno, tienes la mezuzá está en la casa. Pero por eso estoy diciendo, no es el punto del tefilín. El punto es que lo metas a la cabeza. La mujer no necesita eso, lo puede pensar. ¿Por qué? Porque la parte sentimental, la parte del corazón en la mujer es más fácil.
Entonces, si lo piensa, automáticamente ya lo siente más. Nosotros tenemos que trabajar también más en eso. No digo que no, cada quien tiene sus fuerzas, cada quien tiene sus debilidades, pero nosotros tenemos que hacer este trabajo, el trabajo de Shema Israel. Utilizar como Jacob usó cuando se encontró con Yosef, que es la unión entre los patriarcas, que es la luz grande, y los hijos, que es traer al mundo esa luz, con la conexión que es Yosef. Yosef representa la conexión. Nosotros queremos conectarnos con Hashem. ¿Quieres aprender cómo conectarte con Hashem? Aprende todo eso de Yosef, porque él representa la mirada de Yesod. Yesod es la conexión, la pureza. Entonces, cuando una persona está realmente buscando a Hashem, realmente está buscando conectarse con Hashem, lo va a encontrar, porque Hashem te manda exactamente lo que tú quieres. Si tú estás buscando para cualquier cosa tuya, esto, el otro, está bien. Pero si estás buscando a Hashem, Hashem se te va a revelar. Besat Hashem, que tengamos Shabbat Shalom Borach, que tengamos el privilegio de decir el Shema Israel y de que se cumplan todas las cosas buenas, de conectarnos con Akadosh Baruj Hu, de entender y de vivenciar la presencia divina, cada quien según lo que puede soportar, y ir avanzando, no quedarnos en un solo nivel, sino tiene una persona que seguir meditando del tema, seguir estudiando de la grandeza de Akadosh Baruj Hu, de qué tan pequeños somos nosotros. Eso ayuda a la persona, y también de cómo tú te entregas a Hashem, y de cómo lo vas a transmitir a los demás, y de cómo vas a vivir con esto. Porque después el Shema Israel habla de acciones, de las mitzvot, de cumplir. Porque tienes que llevar ese amor a las acciones. No puedes dejarlo en teoría. Así es como se hace para traerlo al corazón también. Lo tienes que traer a las acciones. Si una persona dice, yo amo a Hashem y Hashem me ama a mí, qué bonito. Si no haces acciones, eso no te va a servir mucho. Te sirve, sí sirve, pero si Hashem te dijo, haz esto y no haz el otro, y entonces tú lo amas y él te ama a ti, y tú entiendes que eres el rey del universo, ¿cómo puedes no hacer lo que Hashem dice? No existe tal cosa. Es una mentira a uno mismo. Entonces, por eso una persona tiene que llevar las cosas a las acciones. Tienes que meditar, sí. Tienes que dedicarte, sí. Tienes que, cuando rezas, conectarte, sí. Tienes que traer también la voluntad de Hashem a las acciones, que tu vida esté llena de cómo Hashem quiere que esté llena tu vida. Ese es el camino. Besat Hashem. Shalom Aleichem.